partir de la Marcha del 90, encabezado por los hermanos de pueblos indígenas de la Amazonía. Ahí se incorpora el pueblo guaraní. Ya estaba en el pensamiento, en la idea de las organizaciones, contar con una casa superior. Anterior a esta marcha solamente se hacía referencia a otras culturas como la quechua, la aymara. Claro, por ahí también entra el pueblo guaraní, puesto que el pueblo guaraní también se organiza, se rearticula a través del APG. La sigla que adoptó la moderna organización guaraní de esa época, que quiere decir producción, infraestructura, salud, educación, tierra, territorio. Pero el PICET necesitaba un elemento movilizador y es educación, justamente la letra E. Entonces se empezó con educación intercultural bilingüe, luego la campaña de alfabetización, que fue muy exitosa en el Chaco boliviano. El sistema educativo boliviano siempre respondía a esa política excluyente, ¿no?, que siempre quiso terminar con los pueblos indígenas, ¿no? Pero sin embargo la historia nos ha demostrado que más bien los pueblos indígenas, el pueblo guaraní ha sabido convivir en este estado. Se incide inclusive en la modificación de la constitución anterior, donde por fin se incluye la multiculturalidad. Los pueblos indígenas querían tener su propio sistema educativo. Entonces eso es el marco que hace que los pueblos indígenas puedan movilizarse para tener un sistema educativo propio. Y también buscar la unidad de los pueblos indígenas, ¿no? Como producto de ello es que también justo en esa fase se crea la CIDOB. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, entre sus plataformas, además de tierra, territorio, era muy explícito en el tema de la educación. La educación bicultural se denominó aquella época. La campaña de alfabetización tuvo una particularidad en el territorio guaraní, en el Chaco boliviano, porque no solo se refería a la alfabetización, a la comprensión lectora y al manejo de la destreza motriz de escribir, sino también se refería más que todo a adentrarnos en nuestra propia cultura. Significaba la reafirmación cultural, la unidad de la nación guaraní. Y en esa época ya el pueblo guaraní se extendió en todo el territorio y se descubrió también la existencia de familias cautivas. Y se descubrió también que la alfabetización era el inicio de un largo caminar. Creo que más ha servido como instrumento de concientización de la realidad social y política que se vivía en ese momento, ¿no? Los jóvenes que fueron alfabetizadores no podían quedarse ahí, tenían que continuar. Y abrimos colegio especialmente para adultos, ¿no? Se graduaron bachilleres y luego abrimos una escuela de formación de maestros, el programa guaraní de formación docente, que no solo fue para los guaraníes, sino también para los chiquitanos, guarayos y otros pueblos indígenas. Porque todos somos conscientes que todas las personas, que me incluyo yo, somos producto de una educación colonial, neoliberal, y nos va a costar mucho tal vez para deconstruir lo que tenemos mentalmente, ¿no? El primer texto que salió fue Ararunday. Ararunday quiere decir cielo nublado. En esta época del Chaco boliviano es tan caliente y cuando ya aparece el cielo nublado hay esperanza de lluvia. Y si hay la lluvia hay esperanza de vida. Hemos tenido líderes muy importantes que han tenido la claridad política, una visión amplia de lo que realmente se quiere para los pueblos indígenas. Don Mateo Chumira, que en su discurso en Curuyuqui se plantea con fuerza que la educación tiene que ser un instrumento de liberación, o la lucha de los guaraní tenía que ser con lápiz y papel, ¿no? Ya no más guerra, ya no más enfrentamiento, ya no más muerte. ¿Qué significa el lápiz y el papel? Cuando firmas, dice muchas cosas. Cuando tienes que dar el voto, escribe, ¿no? Y das el voto. Entonces, ahí significaba justamente una verdadera lucha ideológica, pero también eso tenía que materializarse en la toma de decisiones. En ese evento vinieron hermanos guaraníes de Argentina, de Paraguay, pero también hubo una movilización de los jóvenes que empezó justamente desde aquí, desde el municipio de Gutiérrez, desde la comunidad Palmarito, para reafirmar su compromiso con la historia, reafirmar su identidad, pero al mismo tiempo también interpelando al Estado boliviano. Entonces no ha sido un proyecto de educación intercultural y bilingüe impuesto, puesto que ha sido una iniciativa
que surge desde las mismas comunidades, y lo más importante es que para la elaboración de los materiales educativos no era que un equipo técnico trabajaba encerrado en su oficina, se elaboró material para matemática, ¿no? Ha sido una participación masiva de los aracuaíllas. Ellos primero tenían que entender qué significaba tal término, ¿no? No era un invento. Los padres de familia intervienen, participan de manera dinámica, le empiezan también a evaluar a los docentes, ¿no? La PG tenía pues como organización matriz del pueblo guaraní un control total, digamos, del proceso de implementación de la IB, porque los niños realmente aprendieron a leer y escribir en su propia lengua, como también en castellano, ¿no? Han logrado tener una identidad, autoestima muy elevada, muy alta en relación a su cultura, a su lengua, que eso era lo que se quería con este proyecto de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y el sueño que siempre han tenido los pueblos indígenas es eso, ¿no? De que ellos sean los principales protagonistas de su propio desarrollo, ¿no? Desde su propia visión, desde su propia forma de vida, ¿no? Y termina esta idea, este pensamiento político, orgánico, filosófico de las organizaciones indígenas de Tierra Baja, cuando se hace un pacto con los hermanos de Tierra Alta. En el 2004 hay un gran congreso educativo de los pueblos indígenas y hemos dicho, nosotros tenemos que escribir un instrumento para entrar al congreso educativo del país y necesitamos estar asociados, ¿no? Necesitamos pertenecer a un bloque popular. En el bloque popular estaban el sector magisterio urbano, rural y otros sectores más. Cuando estábamos en pleno desarrollo de los precongresos, de esta asamblea de concertación, el bloque popular nos rechaza a nosotros como indígenas porque teníamos una propuesta. Entonces ahí decidimos decir, a ver, organicémonos nosotros, los indígenas del país, y es así que conformamos el bloque educativo indígena originario, ¿no? Que el 2004 termina sellándose con el librito verde. Y ahí hemos dicho, en pleno congreso hemos dicho, a ver, nunca más política educativa sin presencia de los pueblos indígenas. 4 años de proceso para llega el compañero Evo Morales a presidencia, él con un decreto crea las universidades. Hay que agradecer a nuestro presidente por este gesto político desprendido que él ha tenido, ¿no es verdad?, de crear a las universidades indígenas. La nueva ley, Abelino Siñani y Elizardo Pérez, son más explícitos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Ya se habla del Estado plurinacional, habla que el sistema educativo tiene que estar ligado a la territorialidad, habla de la intracultural, entonces eso es muy explícito en el fortalecimiento de la propia identidad, el fortalecimiento adentro, con esa condición, la educación intercultural, pero también se habla del plurilingüismo, ¿no? Entonces es mucho más avanzado y más explícito en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, porque antes la Constitución establecía la obligatoriedad del Estado solo la primaria, entonces el pueblo guaraní debatió y dijo no, tiene que ser hasta los niveles superiores. Y eso rescata la Constitución ahora, en su artículo 77. Eso es indudable, ¿no? Que la Constitución en ese sentido es lo más avanzado que tenemos. Y reconoce el derecho de la preexistencia de los pueblos indígenas. Bueno, creo que los indígenas hoy hemos dado pasos gigantes. Hoy llegamos nosotros a calificar a nuestros rectores, vicerrectores, directores de carrera. Las organizaciones sociales son parte de la Junta Comunitaria de aquí de Macharetí. CEPILAF es la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz, o sea, ahí donde están aglutinados tacanas, lecos, mocetenes, cejas, tenemos a los chimanes, a los araonas. Soy vicepresidenta de la Central de Mujeres Indígenas del Beni-Semip. Soy miembro del directorio del Consejo Educativo de Pueblos Originarios Indígenas Mojeños, CEPOIN. Dentro de la Junta Comunitaria tenemos compañeros de que sí nos representan porque así lo hemos pedido y él es el que nos da esa información de qué se ha decidido, qué se ha aprobado y qué se tiene para nosotros. La asamblea de las juntas comunitarias en su estructura para definir política educativa. Está compuesta por el Ministerio de Educación, los rectores, los 4 directores de carrera, los representantes de docentes, representantes de estudiantes. En el caso de nosotros, las 11 regionales, las 12 regionales que componemos la CIDOP,
La Junta Universitaria es para desarrollar la parte más pedagógica, más curricular, más académica, que es la encargada de operativizar aquellas definiciones de política que se hacen en los senos de la Junta Comunitaria. Por encima de esto tenemos nosotros la Junta Plurinacional de las Universidades, donde en forma conjunta las 3 universidades consensuamos, ¿no es verdad?, qué vamos a hacer entre las 3 universidades. Lo más importante es de que en el ámbito educativo yo he experimentado de que hay una unidad de los pueblos indígenas en definir su política educativa. Nuestras organizaciones indígenas y nuestros padres han venido luchando para que nosotros tengamos una educación y una formación superior. Puama, Chechere Elisa Lazar Barao, Che ayuden también La Paz, güey. Pejami potata, pejami po meme, chamoriono, nutinquijare, Fidelia Mapari. Nayaja, Kunate, Razonaja, Otawai, Toa, Axaro, Carrer Laico, petróleo y gas natural. Kaisa Unibol, Aymara, Oxananeo, Tite, Ucuatna, Axaro, Toaita. Estoy aprendiendo el idioma guarayo en la Unibol Apiaguay, Quitopa. Tepoca Guasare Machareti, Nutin, Caragua, Ute, internado, Unibol Guaraní. Noti Piorizamicho, Noti Nuricho. Mamás tiño, hanje, uhichis tin, que niño allí, muy rapachkansi, que niño un bueye, jubño hichoyete. Ashiñen Isuri Piripi Micora, Aneso vi 20 nace Cubeca, hice que te aquí San Antonio, Chapia Uche. Yo me naneña ni su peñereta y quisi que os machan bien cana, naneña, yo ne Ishanka Chapari, Aume, Chapie. Fui Titejoca Machareti, Universidad Nuricho, Urusupaya. Chequay, no cuache carrera y cabiche, porque mi necesidad, che comunidad rupi, un canibi, che me gusta joca carrera que ni me baretan dive araja joca en Barahui que tenande. ¿Por qué la universidad indígena? Porque podíamos los pueblos indígenas pedir más cupo en las universidades, entre las universidades públicas. Mucha gente pregunta, ¿no es una manera de aislarse de la sociedad? Y la respuesta es que no, porque queremos una educación superior que esté ligado a la territorialidad. No significa el encierro en sí mismo, significa más bien apertura hacia otros conocimientos universales, no indígenas, y mucho más ahora que hay estos avances tecnológicos, los jóvenes tienen que tener toda esa posibilidad de... Desde la visión indígena hay categorías de las comunidades. La comunidad donde uno nació es la comunidad local, pero también hay la comunidad global, que es toda la Sierra Baja, por ejemplo. Y los pueblos indígenas de la Sierra Baja ocupan 3/4 parte del territorio del país. Entonces, cuando se refiere al servicio a la comunidad, nos referimos a esa dimensión territorial y también el servicio a todo el país. No solo eso, por ejemplo, hay pueblos indígenas que ya son transfronterizos, ¿no? Caso guaraní en 4 países, en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Entonces ahí está su comunidad. El escenario en la Unibol se está convirtiendo en un espacio en que es posible complementar tanto los conocimientos universales, occidentales, con los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Entonces ahí no hay superioridad ni inferioridad de ciencias, la mirada indígena y la mirada no indígena, ciencia indígena y ciencia no indígena. Eso es lo que va a fortalecer el sentido de un país como el nuestro, un país con la diversidad cultural impresionante. Y ahí surge, por ejemplo, la necesidad de contar con sabios indígenas, ¿no? De desarrollar los saberes y conocimiento indígena, o recuperar o incorporar estos saberes y conocimiento indígena en este escenario académico. Es complicado. El área transversal trabaja con la parte del saber convivir y el saber ser como persona. Es decir, que no solamente vas a ser un buen profesional, si no sabe, por ejemplo, saber relacionarse con la misma comunidad, poder servir a la comunidad. Y la área transversal trabaja en las 4 carreras, desde un primero a un 4º semestre, con diferentes asignaturas tales como cultura e identidad,
tales como estudio sociológico, historia de los pueblos, tierra, territorio. Porque ¿qué es lo que interesa? La reafirmación cultural y la reafirmación de la identidad ligado a su territorio. Nosotros ponemos mucho énfasis en la territorialidad de las naciones indígenas. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, que las materias de las transversales significa llevar todo lo que es el contenido desde la historia de los pueblos. El área sociocultural, lingüística y también política van de la mano aquí. La Universidad Guaraní nos está permitiendo realmente poner en práctica eso que manejamos tanto a nivel de discurso, la interculturalidad. Un elemento común es que, aunque tengan costumbres y culturas distintas, los unen los territorios, los une la lucha de sus organizaciones, los une su identidad y ser indígena. Aceptar puntos de vista diferentes, ¿no? Actitudes diferentes, y creo que eso en esta universidad se está logrando, no solamente a nivel de estudiantes, también a nivel de personal docente y administrativo, ¿no? Los estudiantes tienen, no será todas las condiciones necesarias, pero tienen los que realmente necesitan para estudiar, tienen residencia, comedor, tienen asistencia de salud básico, docente, o sea, prácticamente tienen que estudiar, ¿no? Ese es el compromiso. De momento se está utilizando la lengua española, pero se incorporan saberes y conocimientos de las naciones indígenas. Si bien el decreto establece que tienen que sí o sí ser hablantes de la lengua indígena, pero la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Porque resulta que muchos jóvenes, si bien son indígenas, tienen esa identidad cultural tan fuerte, pero han perdido las lenguas. Entonces, por lo tanto, nos vemos en la obligación como universidad de que esos jóvenes tengan la oportunidad de recuperar o de volver a aprender su lengua indígena. En este momento hay la cobertura de 16 naciones indígenas, vamos por la mitad recién, ¿no? Entonces falta todavía otro tanto para dar una cobertura total a las naciones indígenas. Se podría decir que es la pionera en cuanto a ingeniería, ¿no?, de este rubro que es la piscicultura y la producción. Y en cuanto a la referencia bibliográfica, se ha ido aumentando. Los jóvenes tienen que aprender una lengua extranjera porque la historia nos ha demostrado que hay muchas bibliografías, muchos documentos que hablan de los pueblos indígenas, pero por esa limitación de lengua, los profesionales no tienen posibilidad de conocer qué tipo de bibliografía existe. Que los jóvenes sean conscientes de que su lengua vale tanto como la lengua francés, como la lengua inglés y como el castellano, ¿no? Ya no que la lengua indígena sirva para escribir un cuentito, traducir un cuentito, una adivinanza, sino para escribir texto, pero académico y científico, ¿no? Cosa que el glosario cumpla una labor pedagógica, no es para ocultar la ciencia, porque muchas veces los términos se han creado para ocultar la ciencia y hacer que unos pocos iluminados solo manejen esos términos. En cambio, la labor de un nuevo lenguaje en la Universidad Indígena, lenguaje tecnológico, eso más bien tiene una función didáctica, una función pedagógica. Ellos tienen que ir a su comunidad a preguntar qué tema podría servir. O sea, hicimos un pequeño taller con la organización que yo vengo y le dije cuál era mi proyecto de emprendimiento que iba a beneficiar dentro de mi comunidad. Yo ya hice un proyecto, ya lo defendí y me gustaría presentarlos a mis comunidades, pero de una manera que ellos lo ejecuten, ¿no? Que ellos vean el financiamiento, ¿no? Los jóvenes que han hecho una defensa de su tesina en la lengua española, en la lengua indígena. Pero además de eso, no solo presenta la tesina, sino también proyectos de emprendimiento productivo ligado a la comunidad. Y ese emprendimiento productivo, igual su defensa, se hace en lengua indígena y en la lengua española. El ejemplo también de algunos jóvenes que han egresado es referente para los nuevos que vienen, porque ahora ya dice, si él puede, yo puedo, ¿no? Como experiencia de los demás compañeros que ya han defendido, nos comentan, ¿no?, de que en realidad no se traduce la tesina ni el proyecto, se la interpreta, ¿no? Entonces eso es lo más difícil en nuestra carrera, que es ingeniería del petróleo, por lo que hay términos que realmente son muy difíciles de interpretar. Cuando nos referimos al lenguaje técnico,
Entonces, en lugar de estar queriendo memorizar qué quiere decir esto en griego o en latín, algunas denominaciones complicadas, eso hacerlo desde la lengua indígena es más fácil. En este momento, la Univol Guaraní ya ha producido 200 nuevos léxicos ligados a las carreras. Una de las reflexiones que hacíamos era que generalmente los trabajos de tesina, de tesis que yo he hecho, tal vez me sirvió solo para titularme, ¿no? Pero ¿de qué sirvió para resolver un problema concreto de la comunidad? Eso es lo que queremos superar acá, de que las investigaciones que se hagan sirvan por lo menos para resolver un problema concreto. Hemos aprendido a hacer nosotros. Ya somos un resultado ya. Hay jóvenes muy exitosos. Por ejemplo, acabamos de participar en una olimpiada. Para nosotros ha sido un orgullo que nuestro estudiante haya ocupado en primer lugar en áreas de conocimiento, en biología, en química, en matemática. Los proyectos que hemos presentado han ocupado primer lugar. El compromiso de los jóvenes es venir y salir profesionales, no quedarse a media, sino también especializarse en varias maestrías. Y también queremos que nuestros estudiantes lleguen a tener una beca y ir a otros países. Y como resultado tal vez ya exitoso que tenemos es que ya tenemos jóvenes que han egresado, más de 70 estudiantes en la gestión pasada han logrado defender su tesina, tanto en lengua castellana como también en lengua indígena. Hemos mantenido nuestra cultura